Venga, pues esa misma que se me había ocurrido mientras estaba haciendo la introducción, esa nos puede servir, es una sencillita y ahí ya tenemos cosas con las que trabajar. Y el conjunto en el que vamos a integrar va a ser el intervalo 1, 2 de x, esto representa de x y esto representa de y. ¿Vale? 1, 2 en x, 3, 5 y. Insisto lo que he dicho antes, esto te lo puedes encontrar escrito con una S de set, conjunto, con una C en castellano, conjunto. Yo suelo utilizar la D de dominio. Da exactamente igual, tú utiliza lo que utilicen en clase. Si en clase utilizáis C o S, pues utilizas la C o la S y lo cambias. De todas formas, va a influir poco. Va a influir poco porque cuando pongamos a integrar ya como toca, puestos a calcularla, lo que nos va a importar son estos numeritos y esta letra no la pondremos ya. Esto se puede escribir genéricamente así: integral doble respecto del conjunto de x al cuadrado más xy. Eso lo podemos escribir ya. Esto es lo que nos están pidiendo. Como si nos dijesen, calcula 2 puntos. Esto en d igual a esto de aquí. Calcular la integral doble de esta función es esto. Calcula 2 puntos. Me podrían haber escrito todo eso, y eso es la integral doble de esta función me tienen que especificar el conjunto en el que la tengo que integrar, que para empezar van a ser rectángulos, que nos lo vamos a dibujar. No tiene ningún misterio, es el 1, 2, y aquí es el 3, pues por lo tanto será 1, 2, 3, 4, 5. La x va de 1 a 2, y la y va de 3 a 5. Entonces lo que tendremos es un rectángulo en donde los valores, la coordenada x de los puntos que hay aquí está entre 1 y 2 y la coordenada y de los puntos que están en esa zona está entre 3 y 5. Todos los puntos de este rectángulo tienen coordenada x entre 1 y 2, coordenada y entre 3 y 5. ¿Vale? Ese es el conjunto D o S o C, como todos lo hayan llamado. Entonces, esto es, conforme he dicho en la introducción, ¿vale? El 1, no quería llenar el dibujo de rayitas, pero para que se vea claro. 1, 2, 3, 5. Este dominio en realidad estaría en el plano y esta función iría con una cierta ondulación, generalmente las funciones son así agaveadas, estaría pasando por encima. Eso no lo dibujo, yo no sé el aspecto que tiene la función, pero yo sé que tengo un rectángulo como si fuese mi base y por ahí estará pasando una determinada función con sus altibajos, que es esta. Entonces, si esta función es positiva aquí, que lo es, porque todas estas operaciones son positivas, esto es una suma, esto es un cuadrado, y los números que hay también son positivos, entonces esto va a representar un volumen, en este caso concreto va a representar un volumen. No me dicen calcula el volumen, me piden calcular integral doble, con lo cual daría igual que representase un volumen o no, pero en este caso lo va a representar porque esa figura, en este dominio, claramente estoy operando todo el rato con operaciones con números positivos. No hay un menos que podría hacer que la segunda parte sea superior a la primera y por lo tanto es positivo en una parte y negativo en otra, dependiendo de los números que pongamos. No, va a ser todo positivo. Entonces, aquí en el fondo va a haber un volumen. Muy bien, pues ese volumen, esa integral doble, no voy a hacer uso ahora de momento de la palabra volumen, la vamos a poder calcular de 2 formas y va a ser así. Lo escribo ya y vamos a calcular de hecho las 2 integrales. Tendremos esto con una integral respecto de x dentro y una respecto de y fuera, o bien tendremos esto, una respecto de y dentro y otra respecto de x fuera.
¿qué va a haber dentro de la integral? Pues la función que pretendemos integrar. X al cuadrado más xy. Y aquí es donde viene lo importante. En este caso he escogido hacer primero la integral respecto de x. Estoy haciendo la integral respecto de x. Esa es la primera que hay que resolver. Cuando esté resuelta, solamente aparecerá la y como variable. Y entonces haremos luego la integral respecto de y. Aquí en este caso he escogido el orden contrario. Primero respecto de y, luego respecto de x. Los extremos de integración tienen que ser coherentes. Si aquí estoy haciendo primero la integral respecto de x, los extremos de integración tienen que ser los de x. 1 y 2. Y luego respecto de y. 3, 5. Mientras que aquí, si estoy haciendo la integral respecto de y, lo primero de todo, pues los extremos de integración tienen que ser los suyos. 3, 5. Y respecto de x serán los otros, de 1 a 2. Vamos a calcular las dos cosas. Vamos a hacer todo esto por una parte y todo esto por otra parte. Y comprobaremos que coinciden. Esto que estoy escribiendo, lo adelanto ya, aunque luego lo escribiré con letras y con nombre y apellidos, es el teorema de Fubini. Es el teorema de Fubini. Como la función es continua, nosotros podemos integrar primero respecto de x y luego respecto de y, o primero respecto de y y luego respecto de x. Vamos a hacer las dos cosas. No porque en general haya que hacer las dos cosas. En general se hace una. Se hace una. Y veremos peculiaridades de una de las integrales. A lo mejor me lleva a una situación muy complicada a la hora de integrar y la otra no tanto. Entonces utilizaremos la forma fácil. Tú tienes que saber plantearlo de las dos maneras. Ahora es muy sencillo porque es sobre rectángulos, entonces no tiene pérdida. Le ponemos a cada uno los extremos de integración que toca, pero luego serán recintos, como había dibujado ya en la introducción, pues más complicados. Claro, si yo tengo esto, ¿qué significa integrar respecto de x, integrar respecto de y? Lo veremos. Lo veremos. Ahora de momento son rectángulos y es más sencillo. Entonces voy a llamar a toda la primera, la llamo asterisco. Y para resolver asterisco, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que hacer la integral de dentro. Yo voy a hacerla por partes. Por partes no me refiero al método de integración por partes. Me refiero a que voy a extraer la de dentro. Y cuando tenga el resultado, entonces volveré a la global. Vamos, que voy a resolver la de dentro olvidándome de momento de la expresión de fuera. Entonces aquí es donde no hay que guiarse, sobre todo al principio. Hay que ir con calma, con calma. ¿Cuál es la clave? La clave es el diferencial. El diferencial es el que me está diciendo respecto de quién estamos integrando. Estamos integrando respecto de x. Entonces la x es mi variable, la y es constante. Por eso decía yo en la introducción que pasa algo parecido con las derivadas parciales. Yo derivo, si yo tuviese que derivar eso, respecto de x, la y la trato como una constante. Entonces derivo y derivo 2x más 1 por y. Esa sería la derivada respecto de x. No me voy a meter más porque ahora estoy dando el salto a otra cosa. Esa sería la derivada respecto de x. Si esta es la función, la derivada respecto de x es derivo respecto de una de ellas que es realmente mi variable, la derivada de x es 1 y esta sería una constante, como si fuese un 3. 3x, ¿cuál sería la derivada de 3x? 3. Pues aquí pasa lo mismo. Yo integro respecto de x. La y para mí es una constante. Entonces, ¿cuál es la integral respecto de x al cuadrado? Pues x al cubo partido 3. ¿Y cuál es la integral de xy? Pues ahí la y es una constante. Entonces yo tendría como esta situación. Esto es lo que estoy intentando integrar ahora. La integral de xy. ¿Qué pasaría con esa y? Que podría salir fuera de la integral. Del mismo modo que esta constante, cuando hemos derivado respecto de x ha quedado igual, pues la y se va a quedar igual porque es una constante. Entendiendo
que es diferencial de x, la x es mi variable, la y es constante, podría salir fuera de la integral y lo que tendría sería x al cuadrado partido por 2, porque es lo que estoy integrando, la x, por y. ¿De acuerdo? Entonces, integro x al cuadrado respecto de x al cubo partido 3, integro xy respecto de x. La y es una constante, multiplicando se queda igual. Integro x al cuadrado partido por 2. Y yo soy partidario de hacer una cosa, porque claro, aquí tengo ahora dos letras, de 1 a 2. De 1 a 2, ¿cuál de ellas? Nos venimos aquí y vemos cuál de ellas. 1 a 2, diferencial de x, son de x. Pero yo soy partidario de eso escribirlo. Generalmente lo escribiré desde que x vale 1 hasta que x vale 2. No se pierde mucho tiempo y así, pensando también en ejercicios más complicados, y así tengo claro, ahí que tengo dos letras, cuál es de verdad la que tengo que sustituir. Aquí no hay ninguna duda, todo tiene que ser coherente. Si yo veo diferencial de x y veo un 1 y un 2, ese 1 y ese 2 tienen que ser de x. Tienen que ser de x necesariamente. Entonces es la x la que tengo que sustituir por 2 y por 1. ¿Vale? Pero por si acaso, yo de todas formas me lo pondré. De cara a la regla de Barrow, que es lo que vamos a utilizar ahora. Hemos encontrado la primitiva y ahora lo estamos haciendo entre 1 y 2. Entonces procedemos con naturalidad, regla de Barrow. Sustituimos el 2 en la x menos sustituir el 1 en la x. Sustituimos el 2. 2 al cubo partido 3 más 2 al cuadrado partido 2 y menos, sustituimos el 1. 1 al cubo partido 3 más 1 al cuadrado partido 2 y hemos sustituido x igual a 2 en la x, hemos sustituido x igual a 1 en la x. Entonces, claro, alguien dirá, pero esto es una integral, es regla de Barrow, pero nos va a quedar en función de y. Claro, porque estamos haciendo una de las dos integrales que hay que hacer. He escogido hacer primero la de respecto de x, pero cuando yo resuelva todo esto me va a quedar todavía la y. Entonces esa expresión se la pondré en el paréntesis que hay aquí, que es lo que estoy resolviendo, y entonces integraré respecto de y. Cuando integro respecto de x, la y queda latente. Desaparecerá la x, ahora cuando resuelva la integral desaparecerá la x, me quedará solamente la y y podré hacer la integral de 3 a 5 de la expresión que me haya quedado respecto de y, que va a ser 8 tercios más, como aquí tengo un medio y los voy a juntar, voy a mantener el 4 medios de y. Quiero decir que podría haber hecho 4 partido 2, 2, pero voy a tener que igualar denominadores para juntarlo con esta y igualmente. Menos 1 tercio y menos 1 medio de y. 8 tercios menos 1 tercio, 7 tercios. 4 medios menos 1 medio más 3 medios de y. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo ahora? ¿Qué he conseguido? He conseguido la porción interna. Todo esto ahora viene a este paréntesis grande y habrá que integrarlo respecto de y entre 3 y 5. Así es como se resuelven las integrales dobles. Escojo cuál voy a hacer primero. Ahora el principio es muy sencillo, de hecho vamos a hacer las dos posibles. Escojo cuál voy a hacer primero y luego, cuando esa haya sido resuelta y desaparezca dicha variable, integro respecto de la exterior, de la segunda, de la que no he escogido al principio. Hago una pausita casi mejor y sigo haciendo cálculos.